se van a jugar y empiezan a caer y no todo da lo mismo. Me parece que es una mensaje. Diga, bueno, que al fin, pues bueno, ahora se llama. Por favor, cerrar micrófonos, por favor, cerrar micrófonos porque interrumpe la intervención del invitado. Cerrar micrófonos todos, cerrar cámaras todos. Solamente vamos a estar en cámara y con micrófono el invitado y mi persona. Al final va a haber un periodo de preguntas y respuestas que pueden intervenir. Muy buenas noches. A nombre de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones. Bienvenida a la audiencia en primer lugar y obviamente muy bienvenido nuestro querido colega doctor Edgar Alexis Ocanto, quien es médico psiquiatra y después hablaré de su larga trayectoria y lo presentaré como corresponde. Buenas noches, Alexis, bienvenido. Buenas noches, estimado amigo, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación a participar contigo en esta actividad de interés público y profesional. Así es, y abierto al público y gratuito. Bueno, hoy tenemos, el tema de hoy es una especie de pregunta. ¿El adicto nace o se hace? Con respecto a esto, hay dos cosas, ¿no? O varias cosas que se pueden decir en relación a este tema, porque la pregunta de si la adicción es algo con lo que se nace, como que hay una predisposición biológica o algo que se hace por influencias ambientales y experiencias, es compleja. Y la respuesta más acertada hoy en día es que es una combinación de ambas, ¿no? Dicen algunos especialistas. La adicción se entiende como una enfermedad crónica, término que a mí no me gusta utilizar mucho, sino utilizar el término de larga data, ¿no? Porque me parece muy fea. Una enfermedad de larga data del cerebro donde factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales interactúan. Muy importante que se considere una enfermedad del cerebro porque el cerebro generalmente lo vemos como que no fuera un órgano como el hígado, como el páncreas, como lo que son los riñones, ¿no? Como que el cerebro fuera otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que del cerebro sabemos menos, ¿no?, que de los otros órganos, y por eso hay tantos mitos con respecto a lo que tiene que ver con el cerebro. La adicción tiene factores biológicos, ¿no? Se habla de genética. Se ha demostrado que una parte de la vulnerabilidad a la adicción es hereditaria. Ciertos genes pueden influir en cómo el cerebro responde a las sustancias o a las conductas adictivas, que también está demostrado que todo lo que tiene que ver con la dopamina y el sistema de recompensa, tanto en el consumo de sustancias como en las adicciones comportamentales, tienen un mismo mecanismo, digamos, de acción, ¿no? Y bueno, en ambos casos se afectan los sistemas como el de la recompensa de dopamina, como lo decía anteriormente. Se habla de la neurobiología, y el funcionamiento del cerebro, especialmente las áreas relacionadas con el placer, el control de impulsos, el estrés y la toma de decisiones pueden hacer que una persona sea más susceptible a desarrollar una adicción. El tema del placer es bien importante en el tema de las adicciones. En Argentina, por cierto, no se habla de adicciones. La ley de salud mental no permite hablar de adicciones. Se habla de consumos problemáticos de sustancias o consumos problemáticos de drogas. Poco para tratar de desestigmatizar el término, ¿no?, o a la persona. Se habla de factores ambientales
dentro de los cuales están los psicosociales, el entorno familiar, los factores sociales y culturales, pero también es importante destacar que hoy día se habla de la famosa comorbilidad, que es la coexistencia de otras patologías psiquiátricas con las adicciones, con el consumo de sustancias, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, etcétera, ¿no? También la experiencia y la edad de inicio, nos hemos dado cuenta que así como se inician a temprana edad, he visto pacientes aquí en Argentina que han comenzado consumo de cocaína a los 6 años y de marihuana a los 9 años, pero también he visto pacientes y vemos pacientes que comienzan a los 40 años, a los 50 años. De modo que eso no es como una norma, ¿no? El elemento biopsicosocial sigue estando presente. Freud habló de las series complementarias, ¿no? El estado ambiental, lo psicológico y lo biológico. Sigue estando presente el pensamiento freudiano. Se habla de que una persona puede tener una predisposición genética alta, pero nunca desarrollar una adicción si vive en un ambiente protector. Se habló en alguna oportunidad del gen de adicción, eso lo desarrollará el especialista. Una persona con una baja predisposición genética podría desarrollar una adicción si se expone a un trauma severo, a un abuso sexual. Hay mucho, yo he visto en la práctica clínica, mucho abuso sexual en la historia de los pacientes consumidores y consumidoras de drogas, ¿no? De modo que es muy complejo y muy diverso la etiología y el tema de si se nace o se hace una persona adicto, de lo cual pues nos va a hablar efectivamente nuestro invitado especial que ha dedicado su vida dentro de la psiquiatría, cosa difícil porque somos pocos los psiquiatras que nos dedicamos a las adicciones. Nosotros dentro de la medicina, los psiquiatras somos la cenicienta y dentro de la psiquiatría somos la doble cenicienta los que trabajamos en adicción, ¿no? Alexis es una de esas personas que tiene ese doble apostolado, además de ser psiquiatra, haberse dedicado a las adicciones toda su vida, ¿no? Entonces, Edgar Alexis Ocanto es médico psiquiatra, es homeópata, es especialista en salud pública, tiene el posgrado en educación preventiva integral en materia de drogas de la Universidad Simón Rodríguez, profesor de ese posgrado, es un pionero en el tratamiento de la farmacodependencia en Venezuela, con la unidad de atención al farmacodependiente en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Tuvo Alexis allí como director y muchos estudiantes pasaron por sus manos y aprendieron en esa escuela que fue UDAC del Hospital Psiquiátrico de Caracas, implementando el modelo de atención, también implementó el modelo de atención ambulatoria, ha ocupado cargos de gestión, de gerencia en salud pública, ha sido director de hospital, coordinador estatal de salud mental y antitabáquico, y ha sido influyente docente, investigador y asesor en adicciones. Me aclaraba Alexis y lo que era la anterior Oficina Nacional Antidrogas, que ahora se llama Superintendencia Nacional Antidrogas. Hace un tiempo se llamaba ONA, ahora tiene otro nombre, ¿no? El punto es que allí pues está esa organización en la cual Alexis también ha trabajado y ha contribuido pues a todo lo que tiene que ver en el país con el tema en materia de prevención y tratamiento y políticas en materia de drogas. Así que bienvenido, Alexis. Como dicen aquí en Argentina, porque estamos en un país del fútbol, no como en Venezuela, que es del béisbol. Aquí no te dice, tienes el estadio, aquí se te dice, tienes la cancha es suya, profesor. Bueno, muchas gracias, mi estimado amigo Juvenal Villamil, también conocido en el ámbito de las adicciones como uno de los combatientes permanentes en esta área difícil, compleja y complicada.
Fíjate, tú has hecho una introducción bastante interesante de lo que es el problema de las adicciones, considerándolo como una enfermedad que tiene, para manera didáctica de colocarla en el ambiente, tiene dos partes, una parte que es física y una parte que es emocional. Que esas dos partes que tienen que ver con un individuo se desarrollan dentro de un contexto familiar, comunitario, pero también hay una gran cantidad de factores psicosociales, emocionales, que trascienden fronteras, pero nos llegan. Es decir, una sustancia que apareció en X país, pues pronto, por la cuestión de las redes sociales, se convierte en un problema en el vecindario. Esto es un tema bastante complejo, como tú lo estabas señalando allí, y una de las cosas que quiero comenzar a enfatizar, y por eso el tema, porque es un dilema que se ha mantenido durante mucho tiempo si es una enfermedad de carácter hereditario o se hace en el camino. Y vamos a tratar de colocar varias cosas en la exposición de manera que los integrantes que están oyendo esta exposición pues también colaboren con sus aportes, experiencias en el camino. Yo quisiera iniciar con 4 casos que es el motivo de consulta frecuente que uno lo ha visto en la experiencia profesional, que es igualito a lo que tú has encontrado allá. Voy a hablar del caso 1, paciente masculino de 45 años que usa múltiples drogas, donde el padre fue consumidor de drogas ilícitas con conducta delincuencial, la madre consumidora de drogas lícitas, alcohol y tabaco, y también tiene como antecedente que el abuelo fue un consumidor de sustancias. Esto lo vamos a llamar el caso 1. El caso 2 es una familia con ascendentes europeos, por cierto, vienen del cono sur, paciente de 34 años, donde el consumo de alcohol es consuetudinario dentro de la estructura diaria. La botellita de vino en la comida se mantiene. Todos son funcionales, en alguna otra forma todos han desarrollado adicciones, pero el motivo de la consulta del paciente es que estuvo en situación de calle. Entonces tenemos allí el caso 2. El caso 3, padres y familias que participan en comunidades religiosas durante varias generaciones. El adolescente de este caso estaba adicto a las redes sociales cuando los familiares hicieron la intervención de quitarle las redes sociales. El muchacho de 15 años se suicidó. Caso número 4 es un paciente que viene de padres con un buen nivel académico, profesionales, con buena situación económica, mandan al hijo a estudiar fuera del país. El hijo fuera del país se mantiene en contacto con las drogas, recae una vez, se vuelve a tratamiento, vuelve a recaer y posteriormente sigue en consumo hasta llegar a situación de calle. Actualmente esta persona está en tratamiento, tiene una actitud más positiva con relación a conocer todo esto. Estos 4 casos definen en alguna otra forma de manera simbólica el volumen de pacientes que ingresan a los centros de tratamiento. Es una manera simbólica. Quisiera que estos 4 casos, los 2 primeros pudiésemos hablar que tienen un contenido, que pudiésemos hablar que tiene algo genético. Los 2 segundos pareciese que no hay ninguna relación porque no hay antecedentes de consumo ni conductas adictivas, pero se presentaron en las personas que estuvieron en contacto en un lugar, en uno con la adicción de tipo comportamental y en la otra persona el desarrollo de la adicción
hasta llegar a situaciones de calle impensables para la familia. Entonces, estos 4 casos simbólicos es lo que nos llega en los centros de tratamiento. Quisiera recordar lo que nos dice la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en su informe 2025. Nos dice que hay 316 millones de personas que han estado en contacto con las sustancias ilícitas desde los 15 hasta los 65 años. De ellas, un cuarto de ese volumen son mujeres. También señala esa estadística que 244 millones usan actualmente cannabis. 61 millones de personas están con uso de opioides, 30.7 millones con uso de anfetamina, 25 millones con uso de cocaína y 21 millones con uso de éxtasis, que es un estimulante. Quiero hacer énfasis que estos números los guardemos porque eso tiene que ver con una estructura social que está promoviendo el consumo. Es decir, estos números no es que van a bajar, sino que probablemente vayan a subir. Un dato Gracias, doctor. que ellos mismos aportan es 1 de cada 12 personas en situación de consumo está recibiendo tratamiento. Es decir, tenemos 11 personas a futuro desde el punto de vista de la humanidad. Si ampliamos el concepto de la adicción, estamos hablando de un grave problema para las futuras generaciones. Y de estas 12 personas que deberían estar en tratamiento, 5 o 6 están en situación irreversible que están sin tratamiento. Es decir, si nosotros estas 300 millones de personas le agregamos que vienen de papá y mamá y agregamos 4 personas más que tienen que ver con una estructura familiar mínima, estamos hablando de un grave problema de salud a nivel mundial que pasa por debajo de la mesa. Esto es para comenzar y poner en contexto de lo que estamos hablando. ¿Cómo se aborda la situación de las adicciones? Vamos a hablar muy brevemente para entender lo complejo que es trabajar en el área de las adicciones. Vamos a hablar de 5 modelos que nos hemos interpretado, tratan de definir lo que es el problema de la adicción. El primer modelo es el jurídico, que se implantó y que nos decía que el uso de drogas, la base filosófica era el código moral. Estás haciendo algo malo, motivo por el cual las personas que estaban en situación de consumo eran ingresadas a las cárceles porque eran consideradas delincuentes. En Venezuela, como decía Juvenal, también aparece la ley en el año 83, 85 y se verifica en el año 86 que hace la primera ruptura al considerar que la persona que está en situación no es un delincuente, sino es persona que es bueno en ese comportamiento. El que trafica drogas es la persona que debería de estar presa. Esa es la primera diferencia, que es el modelo jurídico. Posteriormente, como está diciendo, si es una persona que está enferma, es porque estamos entrando en el modelo médico. Es decir, el modelo médico nos dice que hay un daño de tipo orgánico que está trastocando la salud del individuo consumidor, el hígado, estamos hablando del pulmón, estamos hablando del órgano fundamental, como decía Juvenal por acá, el cerebro. El cerebro comienza a formar parte de ese proceso de estudio del área de las adicciones. Pero aparece el modelo psicológico que nos dice que básicamente el daño no es necesariamente físico, sino que también hay un daño psicológico, emocional y conductual. Entonces comienza también la parte de la psicología, comienza a decir es que la persona también tiene un daño del punto de vista conductual, del punto de vista emocional y del punto de vista del pensamiento.
Pero aparece el otro modelo que habla del área sociocultural que nos dice, este individuo pertenece a una familia y esa familia forma parte del problema, pero también forma parte de la solución. Es decir, estamos trabajando básicamente con el modelo sociocultural que también nos dice que la familia también pertenece a un entorno donde hay ofertas de drogas, donde hay una serie de mecanismos que involucran a esa familia con valores de tipo adictivo y que tienen que ver con esos valores socioculturales. El quinto modelo, para cerrar, nos dice que es el modelo que se utiliza actualmente a nivel de la Oficina de Naciones Unidas y dice que las drogas son una mercancía. Las drogas, como son una mercancía, están sujetas a las leyes del mercado, es decir, están sujetas a lo que llamamos oferta y demanda. Y esa oferta y demanda están básicamente impregnados con todos los países del mundo. Todos los países del mundo actualmente están en situación que tienen este tipo de problemas porque es lo que se llama el modelo geopolítico estructural. Nos ataca a todos los países del mundo, las fronteras son permeables para la situación del consumo, detrás de esto hay una industria transnacional y todo el dinero producto del consumo y tráfico de drogas entra en el sistema financiero mundial. Con esto quiero decir que el problema de las drogas es complejo, complicado, difícil y que tenemos que acercarnos de una manera lo más didáctica posible para entender este complejo problema, donde básicamente la prevención es lo único que puede manejarnos y evitar que vayamos a un desastre. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando de una sociedad narcotizada que cada día irá aumentando. Pero el objetivo de este trabajo de hoy es que hablemos precisamente de los modelos médico, psicológico y sociocultural. Vamos a tratar de reunirnos con esto cuando el individuo nace o se hace con el consumo. Vamos a hablar que hay unos factores genéticos que están comenzando a estudiarse cada vez con más intensidad, pero que también nos habla de lo que llamamos la vulnerabilidad biológica. Hasta ahorita no podemos hablar de que hay un solo gen de la adicción. No podemos decir que la investigación que nos están diciendo, como pudiésemos hablar de la trisonomía 21, hasta este momento no podemos hablar de que hay un gen directo que genere la adicción, sino que hay múltiples factores que modifican la estructura genética. Entonces ya estamos hablando de que tenemos un factor genético vulnerable que nos permite acercarnos a lo que está pasando en el sujeto. Y estamos hablando de la epigenética. La epigenética no es más que el estudio de la alteración de los genes en relación directa con el ambiente. Entonces, las múltiples variables que se han tratado de colocar hablan que entre el 30 y el 70% de factores biológicos están asociados a la vulnerabilidad para entrar en adicción, asociados al riesgo ambiental. Uno de los investigadores que ha hecho más énfasis es Eric Nestler, que ha trabajado los cambios desde el punto de vista molecular y celular en el alcoholismo y nos está acercando que la alteración más frecuente lo estamos encontrando en el cromosoma 22. Eso no indica que es determinante. Repito, no indica que es determinante porque no hay un gen hasta este momento de la adicción. Yo me atrevo a decir que probablemente para las próximas generaciones, ante el volumen de consumo que tenemos en el mundo, probablemente se trastoque esa parte genética. Ahora, ¿dónde está la alteración desde el punto de vista genético y epigenético que se ha encontrado más? Tiene que ver
en el gen que tiene que ver con la dopamina y desde el punto de vista biológico tiene que ver con el núcleo accumbens. ¿Y qué es el núcleo accumbens? Es uno de los elementos biológicos más importantes dentro del mecanismo de placer. Es el epicentro de la motivación, del placer, de la formación de hábitos, que integra básicamente la emoción, la cognición, para convertir ese deseo en acción. Es allí donde está la modificación, porque es ahí donde se libera la dopamina. Pero como vuelvo a repetir, el acto de la adicción tiene que ver con esos tres elementos que generan la conducta adictiva. Uno, lo que tiene que ver con la parte cognitiva, emocional y conductual. Eso, la modificación la tenemos aquí en el núcleo accumbens, que es donde se produce todo esto. El neurotransmisor involucrado se llama la dopamina. La dopamina está asociado a algunas enfermedades de carácter psiquiátrico y neurológico. Cuando hay una disminución de dopamina, nos encontramos al frente de la enfermedad de Parkinson. Pero cuando hay una abundante de dopamina, estamos al frente de una enfermedad que se llama la esquizofrenia. Entonces, es allí donde tenemos el énfasis del estudio desde el punto de vista genético. El estudio de la dopamina se ha encontrado que tiene un mayor riesgo en el área del alcoholismo, sobre todo en la dopamina número 2. Tenemos 5 dopaminas, no voy a profundizar mucho en esto para no cansarlo, pero la dopamina, que se llama dopamina 2, está relacionada con la sensibilidad de la recompensa, y cuando hay alteración de estos receptores y de la dopamina, hay el riesgo del alcoholismo. La D1 y la D5 tiene que ver con la atención del control de impulsos y tomas de decisiones. La D4 tiene que ver con la memoria y control de impulso, y la D3 tiene que ver con el sueño. Una vez que esto esté alterado, está alterado todo lo que estoy diciendo. Hay una relación entre el sistema del placer, que está relacionado directamente con la parte de la actividad frontal. Eso significa que es lo que se va deteriorando. Eso hasta ahorita es lo que nos ha llevado a algunos elementos de investigación. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen algunas vulnerabilidades de tipo biológico? Nosotros todos tenemos algunas enzimas y que la producimos generalmente, que tenemos en nuestro cuerpo. Entre ellos está el sistema opioide endógeno con las endorfinas. Esa, cuando está alterado, también en este mecanismo que nos dan el uso de sustancias, tocan es precisamente este tema que tenemos aquí. Nosotros tenemos una alteración que nos vuelve más vulnerable para algunos usos de sustancias, que son las enzimas metabolizadoras del alcohol. Las mujeres generalmente tienen la enzima, pero no está funcional, motivo por el cual las mujeres que están en consumo de alcohol son más susceptibles de entrar en alcoholismo mucho más rápido y hay deterioro. Y también hay unos elementos de raza que lo voy a nombrar más adelante. El tercer elemento que tiene que ver con la parte genética es que hay unos rasgos neuroconductuales de algunas enfermedades o trastornos emocionales que tienen ya unos estudios desde el punto de vista genético. Entre ellos está la impulsividad, donde se habla de heredabilidad del 30-50%. Es decir, una persona que tenga impulsividad y se asocia a la situación de consumo, ese enganche que ya trae junto con el uso de sustancia tiene un 50% de que esta persona se enganche. En la esquizofrenia se habla ya que tenemos una enfermedad de base genética, tenemos un 80% de base genética, que si esta persona en situación de base esquizofrénica se asocia con el uso de sustancias, pues evidentemente el desarrollo de la enfermedad es mucho más rápido que en una persona que no tenga
este elemento. El estrés y la adicción, el estrés lo sufrimos todos, pero la capacidad que nosotros tenemos para mantener ese manejo del estrés con la disminución o el manejo del cortisol, la respuesta ante el estrés y esa capacidad de interpretarlo es lo que nos da un elemento de incorporarnos o entender el manejo del estrés, incorporarnos a la adicción. Generalmente uno oye con mucha frecuencia, hoy es viernes, hoy es día de desestresarse. Eso es algo que se oye con mucha frecuencia. La depresión, personas que tienen depresión, pues evidentemente ya tienen también una alteración genética. A manera de resumen, para que podamos ir entendiendo esto, los que trabajamos en la adicción, generalmente tenemos un esquema orientador que nos permite llevar a esta conclusión. Las personas depresivas generalmente se pegan al alcohol. Las personas que también están depresivas se utilizan mayor tiempo sustancias de tipo estimulante, cocaína, crack y estimulantes como las anfetaminas. Las personas impulsivas y con trastorno del ritmo cerebral generalmente usan el cannabis porque les da una actitud de bajarle la impulsividad. Y los pacientes que están en situación de esquizofrenia generalmente usan sustancias alucinógenas que empeoran el cuadro muy rápido. Esto es lo que nosotros llamamos la patología dual. Y esa patología dual, como estaba diciendo anteriormente, pues tiene ya enfermedad de base antes de la situación de consumo que se exacerban para el momento del consumo. Desde que ha aparecido la legalización del cannabis, hemos visto cómo en los centros de emergencia ha estado ingresando un volumen alto de personas en situación de psicosis por el uso de cannabis. Lo que quiere decir que el cannabis, en alguna u otra forma, está alterando desde el punto de vista mental esta patología que los está llevando a una situación de consumo y de actuación psicótica, a veces de carácter irreversible. Es lo que uno llama un trastorno esquizofreniforme por el uso de sustancias. Además, Alexis, que las concentraciones que tenemos de el cannabis tradicional o lo que es el cannabis transgénico, que pasó de una concentración de THC de 2% a 20%, la concentración es incomparable, digamos, entre esas dos cannabis, el tradicional y el cannabis transgénico. Sí, eso es correcto, y por eso se está hablando de que en los centros de emergencia está entrando muchos muchachos, generalmente adolescentes, por el uso de cannabis, porque como se está vendiendo como algo inocuo, como algo natural, como algo que no tiene problema, pues evidentemente la alteración de este punto de vista es cada vez más frecuente. Y es uno de los temas que nos interesa porque es la droga que se está usando más a nivel mundial. ¿Okay? Uno de los que ha investigado bastante esto es la alteración fenotípica que está haciendo el cannabis desde el punto de vista conductual. Por eso lo hablamos fenotipo de carácter conductual. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando hay madres consumidoras que ya marcan al feto que viene allí y nosotros vamos a encontrar en madres consumidoras que están en situación de consumo que se nos presenta el síndrome de abstinencia fetal, generalmente con el uso de heroína y alcohol. Y esos fetos o niños recién nacidos cuando nacen ya vienen con el síndrome de abstinencia, que puede ser una situación de muerte si no se trata adecuadamente. ¿Ok? Bueno, vamos por la factor tiempo, vamos a ir rapidito a nombrar algunos otros elementos que forman parte de esto. Voy a hablar de los factores familiares más frecuentes que nosotros encontramos en la génesis del problema de la adicción. A manera de resumen, la predisposición genética en padres consumidores o conductas adictivas permitidas dentro de la estructura familiar,
Los conflictos de carácter frecuentes que no se resuelven forman parte de la epigenética que van armando una estructura de estrés en el individuo que generalmente buscan resolver a través del uso de sustancias. Uno de los elementos que encontramos en la parte familiar muy frecuente están las carencias del punto de vista económico, afectivo o familiar, y también, oh sorpresa, la abundancia. O sea, no es nada más la carencia, sino la abundancia, porque esto genera crisis frecuentes. Uno porque no tiene y el otro porque tiene. El otro dañó un carro y le compraron el carro y no importa dañar carros. Y el otro porque no tiene, entonces va donde los amigos. Hay una inestabilidad emocional que hemos encontrado cuando nos metemos con nuestros pacientes, es la inestabilidad emocional causada desde la infancia por la separación, las ausencias de las figuras paternas y esos divorcios traumáticos donde los niños forman parte como si fueran una pelota de fútbol, van de cancha en cancha, pasándolos de aquí para allá y que generalmente generan inestabilidad emocional. El elemento que nosotros trabajamos con mucha frecuencia es el vínculo afectivo perdido o trastornado, que generalmente se evidencia en las relaciones con los padres. Hay ausencia o comunicación inefectiva entre padres e hijos, donde la ausencia de los padres generalmente tratan de llenarse ese vacío con el uso de sustancias. Padres que hemos visto que rechazan a los hijos, y tengo aquí una anécdota que a mí me impactó cuando vi esto, que es lo que yo digo, a veces uno no quiere oír ciertas cosas. Es decir, una madre que lanzó a un bebé de 2 años por la ventana porque estaba llorando y estaba insoportado. La madre consumidora, la madre con una situación de conflicto, pero no le importó lanzar su bebé por la ventana. Para buena suerte, no sabemos, del bebé, pues no murió, sino que cayó en uno de esos toldos y pues se hizo lo que tenía que hacerse y se salvó. Pero esta madre va a formar parte de un conflicto mental para esta niña a futuro. Padres negligentes, padres hipercríticos, maltratadores disfrazados de perfectos. Es decir, esos padres que siempre tratan de buscarle la perfección y le buscan la caída al niño. Hay una sobrecarga emocional. El miembro de la familia que no puede comprender la estructura de los niños y le cargan un sufrimiento que tiene que ver, que se tienen que encargar de los niños que están en la casa, de las tareas de la casa, y le ponen unas funciones de adulto que no generan mecanismos de pérdida de la infancia y que son futuros pacientes que vamos a ver allí. La ansiedad, la soledad, la depresión. No hay una red de apoyo para estos niños en ese momento y nos convierte en los niños maltratados. Generalmente hemos encontrado que no hay habilidades de los padres para el momento de manejo de la parte familiar y eso genera muchas conductas que a futuro nos generan trastornos, vamos a llamarlos epigenéticos, en lo que hemos estado hablando allí. Falta de claridad en las normas, hay una disciplina inconsistente o una demanda severa que es punitiva en muchos casos, hay una falta de supervisión, esto es muy frecuente. Vamos a encontrar que hay una escasa supervisión de con quién se reúnen, la falta de amistades, horarios, actividades, y esto se ve con mucha frecuencia en la adolescencia, porque el muchacho está allá abajo con sus amigos, pero ¿qué están haciendo? Nadie sabe. En nuestra experiencia, hemos encontrado la sobreprotección y la negligencia como uno de los puntos más importantes. La sobreprotección, estos son los pacientes que yo he llamado de más difícil tratamiento. 1. Estos pacientes que tienen todo
generalmente no quieren rehabilitarse precisamente porque lo tienen todo. Y en el otro extremo, los pacientes que no tienen nada tampoco ven el deseo de curarse porque nunca han tenido nada y no le ven interés a la vida y tienen su proyecto de muerte bien estipulado. Hay actitudes favorables para el consumo dentro de la estructura familiar, porque se permite el consumo de alcohol, tabaco, inclusive el cannabis, que lo hemos visto mucho, muy frecuente en algunas familias de hoy en día, a la accesibilidad dentro de el uso de sustancias ilegales, no se le ve problema. Nuestro trabajo ha detectado que el mayor riesgo para el consumo son los que hemos llamado el niño herido, generalmente ubicados como maltratados, abusados y abandonados. Ese es el trabajo que hemos encontrado con mayor frecuencia. Bueno, voy a acelerar el paso aquí. El punto de vista... ya estamos casi en el punto para la intervención de los presentes, de la audiencia. Voy a nombrar esto nada más. Los factores psicológicos personales que significan responsabilidad. Tenemos baja autoestima, los síntomas como la depresión y la ansiedad que la dejamos pasar como si nada, el mal o inadecuado manejo de la frustración, generalmente se ve como una fantasía de gratificación inmediata llegarse hasta la esquina, el bajo control de impulso, las estrategias ineficaces para afrontar problemas y la búsqueda de experiencias nuevas fundamentalmente en adolescentes. Quiero finalizar con un factor que nunca lo nombramos en esto porque no tenemos las herramientas para resolver, que son los factores sociales. La industria del entretenimiento nos ha colocado los videojuegos como uno de los puntos fundamentales que tenemos en nuestras casas. Se habla que 184 mil millones de ingresos anuales a través de videojuegos y películas forman parte de una estructura económica que está entrando. En el alcohol tenemos 2.4 billones de dólares entrando con ofertas en diferentes alcoholes, ¿ok? Y tenemos 2.000 millones de personas en situación de consumo de alcohol. Los clubes nocturnos, la asociación alcohol, drogas y sexo es cada vez más frecuente, ya no para adolescentes, sino para adolescentes más grandes, ¿verdad? Donde se encierran y se nos pierden allí un ratico por horas y a veces hasta días. La fiesta colectiva sin alcohol, donde no hay alcohol, sino se le engaña a los padres diciendo esto es una fiesta donde hay nada más música, pero adentro lo que hay es anfetaminas tipo éxtasis, que después lo que viene en los embarazos nos dice que era lo que había allá adentro. La legalización del cannabis ha aumentado el consumo fundamentalmente en adolescentes y nos ha creado un problema de aumento de enfermedades mentales. Y finalizo con un criterio que tampoco lo nombramos y lo decimos aquí: las anfetaminas y los opioides forman parte de la guerra hoy en día para manifestarlo allí. La neuroplasticidad cerebral es lo fundamental en el proceso de rehabilitación. El objetivo es crear conciencia a través de retomar la corteza prefrontal, lograr que el reequilibrio del circuito de recompensa manejemos con mejor condiciones. Y el tratamiento lleva sus 3 fases: desintoxicación, el tratamiento propiamente dicho, conocer las emociones y la parte cognitiva que llevó a la persona al consumo, y el seguimiento. Quiero finalizar con esto. No somos víctimas de nuestra herencia genética, sino de nuestra programación subconsciente que hemos vivido a través de nuestra historia personal. Se trata de reprogramar esas creencias limitantes del subconsciente y podemos cambiar nuestra química corporal y sanar la enfermedad y manifestar una vida más sana, tomando conciencia de que podemos lograrlo. La adicción es una enfermedad multicausal con múltiples factores biopsicosociales que tratamos de aquí hacer un breve resumen bien resumido. Bueno, hemos terminado aquí a paso de vencedores, corriendito para tratar de hacer ese esquema macro. Ahora oímos a la audiencia, como tú dices. Bueno, muchísimas gracias por tu, de verdad que elocuente exposición.
Obviamente no esperábamos menos de una persona que le ha dedicado su vida a tratar a estas personas que tienen mucho sufrimiento, como son las personas pues que consumen drogas y que en búsqueda del placer terminan con el sufrimiento. Antes de abrir el espacio de preguntas, tengo que hacer un saludo, bueno, de verdad que inevitable, a nuestra profesora Milvia Fuentes, que está en la audiencia, quien es realmente la médula de lo que es la formación de nosotros. Alexis y yo formamos parte de esa formación que lleva la profesora Milvia Fuentes en posgrado en drogas de la Universidad Simón Rodríguez. Así que muchas gracias por su presencia y un gran saludo especial para usted, profesora. A lo mejor en algún momento la vamos a querer, bueno, ya la queremos tener por aquí, pero a lo mejor más adelante la invitamos para que nos hable de la academia y las adicciones. Gracias por venir. Bueno. Yo también aprendí mucho con estos 12 años, muy querido y muy conocido en Venezuela por su nombre, una página. Te quería decir que si necesitas línea de investigación, educación y tratamiento y una credencial a los participantes, puedes recoger la lista y puedes estar seguro que la gente. Muchas gracias, profesora. Bueno, seguimos entonces con algunos, aquí te dicen, excelente como siempre, mi estimado doctor Ocanto. Gusto de aprovechar este espacio. Excelente resumen, dice Francisco Machado. Giovanni Zorrilla dice, aquí dejamos las redes de bienestar para quienes deseen seguirnos. Ustedes deben saber que este live es un live que se realiza todos los jueves a las 21 horas, que por cierto lo ponemos a la orden para sus estudiantes, profesoras, porque es gratuito y todos los jueves tratamos de tener invitados de la talla del doctor Alexis Ocanto, es decir, tener gente realmente que con profundidad y con seriedad trata el tema de las adicciones, porque esto queremos que se convierta en una cátedra universal para la gente de habla hispana, de manera tal que nuestros invitados son de esa talla como usted, por ejemplo, que esperemos que esté por acá con nosotros, y todos los jueves a las 20 horas de Venezuela, 21 horas de Argentina, tenemos este live abierto al público en general y que es de capacitación y forma parte de lo que es el brazo de psicoeducación de un programa que nosotros tenemos que se llama Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones, que hacemos pues nosotros un equipo de trabajo entre argentinos, ecuatorianos, venezolanos, que estamos en equipo trabajando en esto y bueno, haciendo esta labor. Aquí te dicen, Alexis, excelente explicación, mi estimado profesor. Muchas gracias. Excelente, doctor Alexis. Saludos. Felicitaciones. Excelente charla, doctor Ocanto. Muchos saludos. ¿Alguna pregunta? Gladys Emilia Venegas Juve, no, levantó la mano, quizás ella quiera preguntarle algo. Gladys, ¿quieres preguntar algo directamente a Alexis? Buenas noches, doctores. Encantada, excelente exposición, la verdad, no esperaba menos, ya había sabido de su trabajo, me parece excelente. Quería hacerle una pregunta que tiene una base un poco anecdótica. Pues, yo soy farmacéutico, soy toxicólogo, trabajo en la Universidad Central y toda mi vida me he dedicado justamente al análisis de sustancias.
de diferentes tipos, no necesariamente drogas de abuso. Pero en mi formación antropológica me tocó visitar el año pasado una comunidad en Galipán, en San José de Galipán, una familia que su nuevo modo de vida consiste en hacer reuniones en sus espacios con ruedas de ayahuasca. Toda su charla, doctor, hoy estuvo muy inclinada a darnos un panorama de si el adicto se hace o nace, y se dedicó mucho al adolescente, a la exploración. Pero en esta familia lo que vi fueron muchos adultos, muy adultos, que acuden con la intención de incorporar la ayahuasca para la resolución de problemas sociales, emocionales, no sé, problemas de vida, filosóficos. Quería saber si es posible que estas personas desarrollen una adicción o es simplemente un acto recreativo del cual no tenemos que preocuparnos. Muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta y excelente. Mira, eso ha estado surgiendo últimamente, sobre todo en personas que tienen una educación que tienen que ver con educación, población media. En primer lugar, hasta ahorita no podemos hablar de que genera adicción, pero sí genera trastorno psiquiátrico. En la clínica donde yo trabajo, ellos van a llegar más temprano que tarde allí, porque hay un trastorno de distorsión de la realidad que poco a poco se van implementando. Sin embargo, debo decir que en Colombia, Perú, Brasil, esto es una forma continua que se está usando, e inclusive he encontrado por allí que hay un antropólogo que se ha dedicado a hacer como una especie de escuela para que la gente entre allí en contacto con los espíritus. Hay unos trabajos que sí están hablando allí de que se encuentran allí con el inconsciente. Para nosotros eso es un encuentro con el inconsciente que tú lo puedes hacer perfectamente cuando haces regresiones hipnóticas a través de este método terapéutico que es la hipnosis. Sin embargo, allí esto es una situación que usaron nuestros antepasados para hacer un encuentro y buscar explicaciones a ciertas verdades que forman parte de la humanidad. Quiero hacer énfasis con esto porque eso se está vendiendo para tratar las adicciones. Y lo que hacen es empeorar el cuadro para las personas que están en esta situación y nos llegan a la clínica donde llegan con trastorno psicótico, con ideas delirantes, con trastorno de distorsión de la realidad y con cierta frecuencia. También tenemos el contacto con, hay algunas personas que dicen que fue un contacto que fue revelador, pero realmente es estar en contacto con el inconsciente. Entonces, vamos con cuidado. Hasta ahorita no hemos encontrado que eso genere una dependencia, pero sí empezó también la cocaína en tiempos pasados porque era una sustancia de carácter ancestral y después encontramos que tenía niveles de deterioro cognitivo y sí generaba un síndrome de abstinencia. Sí, No sé si te ayuda, Gladys, para tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Sí, quería agregar algo que es lo siguiente, ¿no? Con la ayahuasca pasa algo similar como pasa con la marihuana. Con la marihuana, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos ya de uso médico el cannabidiol, que es la marca comercial, que es el CBD, contiene solamente el CBD. Las producciones artesanales no garantizan que solamente tengan CBD, y una cosa es el CBD y otra cosa es el THC. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Como es diferente la hoja y el tallo, digamos, el árbol de la marihuana, que la flor de la marihuana, ¿no?
igual que el hachís. Pero muy particularmente la diferencia entre el CBD y el THC es muy importante considerarlo porque son diferentes. ¿Qué pasa en la ayahuasca? La ayahuasca tiene la liana, pero tiene también las hojas. Y la liana tiene IMAO, ¿no? Que son inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es cuando se utiliza la ayahuasca, la liana de la ayahuasca, que es una planta, que contiene efectivamente IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, que es un antidepresivo, que es diferente a cuando se utilizan las plantas, porque las plantas tienen dimetiltriptamina, que es la que tiene ese efecto alucinógeno, ¿no? Del que estamos hablando. Entonces, como en esos rituales no hay control sobre, digamos, estas plantas, sino que se usan al libre albedrío, entonces se convierten en percepciones de la misma planta y en una serie de situaciones, digamos, no sanas para las personas. Es decir, hay un mal uso de la ayahuasca, porque bien decía Alexis, esto es muy ancestral, nuestros ancestros la utilizaron, la población indígena del Brasil, eso tuvo utilidad médica en su momento, pero lamentablemente ha sido pervertido el ayahuasca. ¿Cuál soy yo? Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien quería hablar? No sé. ¿Le habían alzado la mano a alguien más? Luciana, ¿tú quieres decir algo? El Centeno ha levantado la mano, él sí. ¿Puede hablar, doctora? La doctora Elsie Centeno, ¿levantó la mano o no? Así dijo. Aquí está una pregunta, Alexis. Aquí te dicen, gracias por el espacio, felicitaciones, maestro Canto. Pregunto, ¿cómo entrenar esa mirada integral que nos permita reconocer que ciertamente las grabaciones en el inconsciente determinan, predisponen las adicciones? Esa pregunta te la hace Mironova Kova. Bueno, en primer lugar, hay que meterse en terapia para ir conociendo esto. La terapia nos va a contactar desde el punto de vista emocional con nuestra infancia. Nuestra infancia no es más que el reflejo de una cantidad de situaciones que no resolvimos, matizadas por los padres, pero los padres también traen una serie de problemas que muchas veces lo incrustan a través de emociones, mensajes que nosotros en el área de las adicciones los llamamos mensajes brujos, porque son mensajes que marcan al individuo y que posteriormente ellos desarrollan algún tipo neurótico de conducta. En la medida que se trabaja desde el punto de vista terapéutico, se hace un encuentro con ese hecho traumático de la infancia y se comienzan a resolver. En nuestros estudios generalmente encontramos un niño herido, como dije allí en la exposición, generalmente colocado en esos tres elementos que tienen que ver con el abandono, el abuso, y en el otro extremo tenemos la sobreprotección. Eso que uno oye con mucha frecuencia, que él es el rey de la casa. En la medida que el rey de la casa se siga introyectando ese concepto, dentro de poco usted será el súbdito del rey. Y entonces comienzan las demandas interminables. O también el otro extremo es: tú no sirves para nada, tú no funcionas, etcétera, etcétera. Esos mensajes que se dan en esa etapa quedan como marcas y que pronto en la etapa de la adolescencia, que es cuando se destapa esa dificultad,
pues evidentemente la alianza con las soluciones mágicas de la sustancia, como estábamos hablando aquí con Gladys de la ayahuasca, se quiere hacer contacto para que nos resuelva mágicamente situaciones. Entonces buscamos la ayahuasca porque la ayahuasca nos da la solución mágica. Encontramos solución del problema de la adicción, encontramos respuesta con el problema matrimonial, con el problema de la dificultad para el dinero, para las relaciones interpersonales, etcétera. Pura fantasía que cuando uno invita a la persona a que crezca desde el punto de vista personal y emocional, generalmente la persona no le gusta entrar allí porque tiene que exigirse, tiene que romper esquema, tiene que romper esa zona de confort que tenía anteriormente. Y de eso se trata. Una vez que se rompe esa zona de confort, significa asumir responsabilidad y generar productos de cambio que a veces son de corta duración. Cuando la gente toma conciencia de verdad, pase lo que pase y las dificultades que vaya encontrando lo va superando con más facilidad. Sí, Gladys Venegas le levantó la mano. Ya te doy el derecho de palabra, Gladys, ¿oíste? Quería comentar algo en relación a lo que Alexis estaba diciendo. Yo particularmente, con la experiencia que tengo desde hace mucho tiempo, yo creo en la curación de la enfermedad de la adicción. Yo creo. Yo he visto muchas personas que han salido de la adicción. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas han salido de la artritis reumatoidea? ¿Cuántas personas han salido de la diabetes mellitus, por ejemplo? No conozco. Es difícil conseguir una persona que salga de eso. Pero, como decíamos al principio, cuando se trata de los asuntos cerebrales están estigmatizados y llenos de tabúes y llenos de muchos mitos. Entonces, nosotros creemos que efectivamente, como dice Alexis, si hacemos los tratamientos, incluyendo esto que Alexis mencionaba, que nosotros lo tenemos dentro de nuestro programa Bienestar Tratamiento Online de las Adicciones. Antes se pensaba que no había neurogénesis cerebral después de los 7 años, que el cerebro no formaba nuevas células y nuevas conducciones cerebrales. Hoy en día se sabe que sí, que hay una neurogénesis cerebral. Antes se pensaba que no había la neuroplasticidad cerebral. Hoy en día se sabe que sí. Hoy en día se sabe que podemos recuperar mucho el aparato cognitivo, lo que tiene que ver con la memoria, atención, concentración, inteligencia, con gente que está trabajando en terapias de rehabilitación cognitiva. Eso existe en la actualidad, que son deterioros que producen las drogas, pero que nosotros podemos recuperarlos. Gladys, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Con respecto a una pregunta que colocaron aquí en el chat, que colocan ayahuasca como mercancía. Yo estuve en una conferencia la semana pasada en donde hablaban de otras drogas, en donde el modelo de mercancía parece que estaba abriendo las puertas a la posibilidad de que ciertos pacientes efectivamente recibieran un beneficio por el uso de ciertas sustancias y el mercado les cierra las puertas. El doctor explicaba temprano los diferentes modelos de abordaje de la situación con las drogas. Entonces quería saber si ese modelo que considera lo económico está peleado con el modelo jurídico, si está peleado con el modelo psicológico o con el modelo biomédico, o están aprovechando que hay alguna fisura en los modelos para, no sé, emerger con alguna excusa y colocar a la venta o a la vista de los mercaderes el asunto de las drogas. Gracias. No sé si me expliqué. Bueno, mira, una de las cosas que aparece con la sustancia, los que trabajamos en el área de las adicciones, nos enteramos de las nuevas sustancias es porque llegan a la consulta con X, Y o Z síntomas que nos permite investigar, pero los que están construyendo nuevas drogas no son como se quiere vender por allí, como que son los vendedores que están en la calle.
Detrás de esto hay una industria donde hay químicos, donde hay bioquímicos, donde hay farmacólogos, donde hay biólogos, donde hay una cantidad de profesionales que están estudiando cómo colocar nuevas sustancias en el ambiente. Por eso es que cuando estamos hablando de ese modelo económico, geopolítico, estructural, es porque las drogas forman parte de una economía que es la economía transnacional ilícita, ¿ok? Y cada vez se trata de ver más sustancias. Una de las cosas que está pasando en Europa, como no hay cultivo de ninguna de las drogas que uno conoce acá, entonces son los laboratorios clandestinos los que están formando parte de ese proceso de colocar nuevas sustancias en el mercado. Y eso es lo que decía Juvenal. El DMT, como se conoce, se está tratando de vender como una sustancia ya preparada desde el punto de vista laboratorio, porque tiene ese carácter estimulante y ese carácter de tipo alucinógeno, pero se vende o se está tratando de vender de resolver problemas. Entonces, la persona que tú le invitas a que vaya a terapia, a que invitarlo a que vaya a una sesión de ayahuasca, es más probable que entre en la sesión de ayahuasca porque están vendiendo esa solución mágica. Entrar en terapia significa confrontarse consigo mismo, conocer mi lado oscuro, la sombra que llamaba Carlos Gustavo Jung, porque a nosotros no nos gusta oír ese pedacito feo que tenemos todos, ¿verdad? Y entonces la terapia consiste en conocer ese espacio feo, ese espacio maluco que yo tengo, ese lado neurótico, ese lado psicótico que yo tengo, y entonces ponerlo en el lado sano significa transformarme de ese espacio neurótico o psicótico que yo tengo a colocarlo como un lado sano. Eso significa vencer lo que uno llama la resistencia, que significa vencer los mecanismos de defensa, la evasión, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo es el más complejo, más difícil, lleva más tiempo, mientras que el otro se te vende como una solución mágica y la gente hoy en día, como está la sociedad, pues quiere soluciones mágicas y rápidas. Uno cuando entra un paciente al proceso de tratamiento, esa es su primera pregunta. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Y si uno le da un tiempo, te vas a quedar un mes, ya empezaron el día 1, me quedan 29 días, me quedan 28 días. Es decir, ya su preocupación no es en el proceso de curación ni de transformación, sino que yo tengo que cumplir ese proceso que le dije a mi familia, yo me voy a hospitalizar X tiempo. Entonces, ese proceso de transformación es el que más nos cuesta como seres humanos. Por ahí vamos. No sé si te ayuda esto, Gladys. Y vuelvo a insistir, las mercancías, lamentablemente, estamos trabajando mundialmente para tener una sociedad dopada. Y por eso decía que mi manera de ver las próximas generaciones, a lo mejor vamos a encontrar un gen más directamente relacionado con la adicción. Sí. Buenas noches, dice Leonardo Morillo. Es una realidad que es el contexto social que genera más conductas adictivas respecto al biológico y psicológico. Considerando dos extremos que son precursores, el primero, el dolor, el segundo, la búsqueda de placer con una característica de hedonismo. Mi pregunta es, ¿a cuál de los dos extremos le debemos más atención según los efectos que se traducen en un problema social y de salud pública? Bueno, fíjense, hay una cosa que nos hace humanos, es que precisamente nuestro sistema nervioso central tiene el sistema del placer como un mecanismo que nos hemos ganado a través del tiempo. Eso nos diferencia de los animales. Y está traducido con tres cosas fundamentales. Uno, el sexo. Dos, la comida. La comida ahorita nosotros podemos elegir qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta. Desde el punto de vista del sexo, nosotros elegimos a
la persona con quien deseamos tener sexo, ¿verdad? Y el tercero tiene que ver más con nuestro nivel educativo, emocional. A mí me da satisfacción leer un libro, ver una película, ir a ver un paisaje, compartir con amigos. Todo eso tiene que ver con un estado de bienestar que lo voy a buscar permanentemente como ser humano, ¿verdad? Y lo que tú hablabas, mi estimado amigo, el placer no es más que huir del dolor. El dolor se individualiza en cada persona que está allí, ¿ok? Porque hay personas que crean, desde el punto de vista neurótico, situaciones conflictivas, esos conflictos permanentes, que en algunas otras personas lo resuelven de una manera mejor que otras, permiten que funcione mejor. Una cosa que uno, sobre todo aquí en Venezuela, estamos encontrando con mucha frecuencia, la migración. Ya hay una población que queda aquí, niños que quedan en manos de abuelos, abuelos que quedan solos, y entonces los niños que quedan solos, porque los padres se fueron a buscar un bienestar fuera del país, esos niños abandonados pues comienzan a estar con personas inadecuadas desde el punto de vista emocional, así sean familiares, porque no hay una relación, un vínculo, que era lo que estaba hablando aquí como uno de los puntos fundamentales de que uno trabaja en terapia. Generalmente la persona que entra en adicción es porque tiene vínculos no sanos construidos durante su tiempo de su historia personal. En la medida que la persona comienza a construir vínculos sanos, una relación sana con su ambiente, una relación de bienestar y felicidad auténtica, pues evidentemente se va apartando y no necesita ningún tipo de sustancia para sentirse que pertenece, para identificarse con algunas situaciones, pero insistimos, eso tiene que ver con la terapia. Concientizarse consigo mismo de lo que es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito. Saber cuál es mi etapa dolorosa y qué es lo que voy a hacer desde el punto de vista terapéutico, vuelvo a insistir, para construir mi felicidad auténtica, porque la adicción no es más que una relación con emociones falsas, alegría falsa, falsas amistades, sexo falso, falso momento de amistades. Se trata un poco de ir venciendo todo esto. Bueno, de verdad que esto da para seguir mucho tiempo más, pero hemos llegado realmente al final. En nombre de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones, queremos agradecerte, doctor Edgar Alexis Ocanto, por tu excelente intervención, la participación de la audiencia, las preguntas, las intervenciones. De verdad que ha sido un like, como dicen aquí en Argentina, de 10 puntos. Es la máxima calificación que se obtiene aquí estudiando, no como en Venezuela, que es de 20 puntos. Entonces, bueno, aquí como uno va aprendiendo las cosas de otro país, las utiliza, ¿no? De modo que decirles que este espacio queda abierto todos los jueves a las 21 horas de Argentina, que son las 20 horas de Venezuela, o 8 de la noche de Venezuela, 9 de la noche de Argentina, como decimos en Venezuela, para que podamos hablar seriamente y científicamente y académicamente sobre el tema drogas. Que tengan una linda noche y que Dios los bendiga y gracias por estar presentes. Un abrazo. Bueno, agradecido por tu invitación y agradecido por los asistentes. Estamos a la orden para cualquier otro momento.